buenos días, tardes, noches, chicos y chicas que me ven. Mi nombre es Ricardo, acá con la segunda entrega de tejido epitelial. Esta vez lo vamos a completar con lo que se refiere a tejido glandular. Los objetivos de la tarde de hoy van a ser diferenciar la organización histológica de los distintos tipos de glándulas, clasificar los diferentes tipos de glándulas según el tipo de secreción y el mecanismo de liberación de su producto de secreción. Ahora, ¿qué es una glándula? Una glándula es una célula o cúmulo de células cuya función es la secreción. Ahora, ¿qué es la secreción? La secreción es el proceso por el cual ciertas células transforman compuestos de bajo peso molecular que son captados en la sangre en productos específicos para fines variados. Vemos que existen dos tipos de secreción. Existe la secreción constitutiva y la secreción regulada. La secreción constitutiva es un proceso continuo, ¿sí?, donde el vaciamiento del material sintetizado no requiere de estímulos externos. Esto quiere decir que pase lo que pase, mientras esta célula se mantenga irrigada o esta glándula se mantenga irrigada, ella va a seguir produciendo su producto de secreción. En este tipo de células no se distinguen las vesículas de secreción al microscopio óptico. Secreción regulada es el proceso de condensación del producto de secreción en vesículas secretorias grandes, visibles al microscopio óptico, que normalmente se encuentran cercanas al polo apical de la célula. Su vaciamiento requiere de estímulos externos y se encuentra en células muy especializadas. Tenemos por acá un pequeño esquema sobre la secreción regulada y constitutiva, la regulada en verde, la constitutiva en roja. Entonces, en verde tenemos, por ejemplo, por acá estas proteínas de membrana plasmática recién sintetizadas en el retículo, viajan a Golgi, donde ocurren ciertos procesos de maduración de las proteínas, y estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática de la célula para liberar su contenido a la luz extracelular. Tenemos entonces también el otro tipo de secreción, en donde las vesículas de secreción se van a formar, pero se van a acumular hasta el momento que llegue una señal, ya sea hormonal, un neurotransmisor, un cambio causado por un ion o una concentración de iones, etc. Cuando esta señal llegue, estas vesículas entonces van a fusionarse con la membrana y ahí es cuando esta secreción va a ser liberada. ¿Cómo es la organización histológica de las glándulas? Nosotros tenemos dos conceptos que son conceptos muy antiguos, de parénquima y estroma. Antes se creía que el parénquima era la porción funcional secretora de una glándula constituida por acinos y conductos y que el estroma es una porción no funcional, es decir, elementos del tejido conectivo que aportan solo soporte al parénquima. Hoy sabemos que esto no es así. El estroma, hoy en día, conocemos que cumple una infinidad de funciones y que sin el estroma, todos los elementos que componen el parénquima no podrían cumplir su función, ¿sí? El estroma les permite nutrición, les permite información espacial de dónde se encuentran, de con quién están relacionados, les permite el transporte de los metabolitos de las hormonas que van a permitir que estas células del parénquima cumplan su función. ¿Cómo clasificamos a las glándulas? Las glándulas las podemos clasificar generalmente según el método de distribución de sus productos de secreción. Entonces las vamos a clasificar en exocrinas, endocrinas, mixtas o anficrinas o paracrinas. ¿Cómo es el desarrollo embriológico de una glándula? Esto va a ser muy importante para determinar si una glándula va a ser exocrina o va a ser endocrina. Vamos a ver que ambas inician de un epitelio superficial. Imaginémonos que estamos adentrándonos en un epitelio de un embrión temprano, en donde las células epiteliales están organizadas como todo epitelio, bastante bien, bien empaquetadas una al lado de la otra, con las características que conocemos de las células epiteliales, es decir, por ejemplo, poca matriz extracelular entre ellas, uniones fuertes, etc. Vemos que hay señales que les llegan a estas células que van a causar la proliferación local de este epitelio hacia la matriz extracelular, pero no hacia la luz. Entonces, estas células epiteliales van a empezar a migrar hacia la matriz extracelular, van a empezar a través de procesos de proliferación y migración celular a invadir este tejido, en donde luego, ven, hasta este punto son prácticamente iguales, con la diferencia de que a través de mecanismos de muerte celular programada, es decir, apoptosis, van a formar ya sea una luz que les va a permitir tener un conducto que va a permitir que esta glándula entre en contacto directo con el exterior o con la luz, o van a cortar directamente todo lazo que las unía al epitelio de las que se formaron, y por lo tanto van a quedar estas células secretoras especializadas dentro del tejido conectivo en íntima relación con los vasos capilares. Glándulas exocrinas son aquellas que liberan su producto de secreción a la superficie externa
o interna, de modo directo o a través de conductos. Vemos entonces acá que tenemos una glándula, que es la continuación epitelial, una invaginación de este epitelio que se ha especializado en la secreción. Todo este producto de secreción va a viajar a través del conducto hacia la luz. Vemos entonces que estas glándulas exocrinas van a estar compuestas por un conducto y una porción funcional o adenómero. ¿Cómo clasificamos a las glándulas exocrinas? Puede ser según dos tipos de clasificaciones. Puede ser según su clasificación morfológica o su clasificación funcional. Según su clasificación morfológica vamos a tener dos tipos de clasificaciones. Va a ser según el número de células que la formen y la forma o grado de organización de estas unidades secretoras. Según el tipo de clasificación funcional va a ser según el mecanismo de liberación de su producto de secreción y de la naturaleza o tipo de secreción. Si hablamos nosotros de según el número de células o a la forma o grado de organización de las unidades secretoras, vamos a tener que pueden ser unicelulares o multicelulares. Entre las unicelulares no hay mucho que decir, una sola célula. En las multicelulares pueden ser glándulas intraepiteliales, superficies epiteliales secretoras, glándulas multicelulares propiamente dichas o compuestas. Glándulas unicelulares, las que conocemos, las células caliciformes. Son unas células que forman parte de los epitelios. Si pueden recordar algunos de ellos les voy a dar puntos extra. Tenemos el epitelio respiratorio, tenemos el epitelio digestivo, el respiratorio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. El epitelio absortivo del intestino delgado es el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Estas células caliciformes son glándulas unicelulares. Ellas están especializadas en la formación y secreción de mucina. Podemos ver acá, esto es un dibujo esquemático de una microfotografía de microscopio electrónico de transmisión de una célula caliciforme en donde podemos ver cómo toda su maquinaria está aplastada contra la porción basal. Tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, las porciones de Golgi, todas las mitocondrias, y está llena de todas estas gotitas de mucinógeno que ella está constantemente liberando a la luz para cumplir distintas funciones. Dentro del epitelio respiratorio va a ser para formar una barrera que va a evitar el paso de microbios y polvo para que luego los cilios puedan arrastrarlos hacia arriba y sacarlos de la vía respiratoria. Y en el caso, por ejemplo, del epitelio absortivo del intestino, va a ser para que todo esto pueda ser arrastrado de una manera mucho más eficiente, evitando problemas por el roce y la fricción. Vemos acá, esto es una tinción de Paz, en donde este ácido periódico de Schiff va a teñir de forma especial las gotitas de mucinógeno. Tenemos también las glándulas intraepiteliales, como por ejemplo las glándulas de Littré en la uretra. Como pueden darse cuenta, no son una glándula per se. No es que esta glándula proliferó completamente hasta diferenciarse en una porción excretora y una porción de conducción. No existe un adenómero y un conducto. Es básicamente solo una pequeña porción, muy pequeña invaginada, donde hay células especializadas en la secreción. Como también les había comentado en el video de epitelio, tenemos también superficies epiteliales secretoras, es decir, epitelios completos que están especializados en la secreción, como por ejemplo el epitelio cilíndrico simple mucosecretante que encontramos en el estómago. Encontramos entonces también otros tipos de glándulas multicelulares, pero ahora las propiamente dichas, las que poseen un conducto. Según el tipo de conducto podemos diferenciar entre simples o compuestas. Según la forma de la unidad secretora, que eso quiere decir, según la forma de su adenómero, pueden ser tubulares, acinares o alveolares. Glándulas multicelulares con conductos. La diferenciación entre simple o compuesto va a ser según la cantidad de conductos. Si la glándula posee un solo conducto, va a ser una glándula simple, indiferentemente de la morfología de su adenómero. En cambio, si posee varios conductos que a la vez todos se unen para formar otro conducto, que es el que llega hasta la luz, la vamos a denominar una glándula compuesta. Distintos ejemplos podemos tener, por ejemplo, una glándula tubular simple, en donde la forma del adenómero es tubular y simple, posee un solo conducto. Tubular simple ramificada son varios adenómeros tubulares simples unidos en un solo conducto, y así sucesivamente. Tubular simple enrollada, una glándula tubular simple que está enrollada sobre sí misma, también denominada glomerular, con un único conducto de secreción. Y en el caso de las glándulas tubulares compuestas, son nada más y nada menos que un grupo de adenómeros que cada uno contiene su propio conducto, pero es la unión de varios de estos conductos el que llega finalmente a la luz.
Tenemos distintos ejemplos: tubular compuesta, cada uno de los adenómeros son tubulares; acinar compuesta son acinos; túbulo-acinar es una mezcla entre acinos y túbulos. La clasificación funcional de las glándulas exocrinas también puede ser de acuerdo al mecanismo de liberación del producto de secreción. Pueden ser merocrinas, apocrinas u holocrinas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde podemos ver que las glándulas merocrinas son aquellas que liberan su producto de secreción mediante la fusión de las vesículas de secreción con la membrana plasmática celular. En el caso de las glándulas apocrinas son aquellas que el producto de secreción se lleva también un pellizco de la porción apical de la membrana celular de la célula que la secreta. En cambio, la secreción de las glándulas apocrinas no es más que una célula que se llena de su producto de secreción y ella apoptosa, liberando su producto de secreción al medio extracelular. Según esta clasificación del mecanismo de liberación del producto de secreción, podemos encontrar glándulas merocrinas como por ejemplo la glándula parótida. Tenemos también ejemplos de glándulas apocrinas como por ejemplo la glándula sudorípara-apocrina, las glándulas mamarias, que recordando las características de estas glándulas, que para recordar su mecanismo de secreción, ellas en conjunto con todo su producto de secreción pellizcan un poco de la porción más apical de su membrana plasmática para liberarla en conjunto con sus productos de secreción. Un ejemplo muy clásico de una glándula holocrina es la glándula sebácea. Nosotros podemos observar cómo en las porciones más basales vamos a encontrar unas capas de reserva, unas capas de células de reserva. Y mientras nos vamos acercando más hacia la luz de las glándulas sebáceas, vemos cómo cada vez los núcleos se van haciendo cada vez más pequeños, más picnóticos. Lo que nos está indicando es que las células, luego de que se llenan de su producto de secreción, empiezan mecanismos de muerte celular programada, de apoptosis, y que luego liberan todo este producto de secreción en conjunto con la célula completa. Según la naturaleza o tipo de secreción, las glándulas se pueden clasificar en serosas, mucosas o mixtas, en donde el producto de secreción de estas glándulas serosas va a ser predominantemente peptídico, el de las glándulas mucosas va a ser predominantemente mucina, y en las mixtas va a tener tanto presencia de células que producen producto de secreción seroso como mucoso. Nosotros vamos a encontrar que estas células se van a organizar en adenómeros que nosotros denominamos acinos. Vemos que en estos acinos serosos poseen células piramidales, un núcleo redondo u ovoide, un citoplasma apical ligeramente eosinófilo, que está compuesto por vesículas secretorias con gránulos de zimógeno. En cambio, en estos acinos mucosos nosotros podemos encontrar el núcleo plano basal, que tienen vesículas secretorias de una coloración muy pálida, debido a que tenemos que recordar que están compuestas por gránulos de mucinógeno que se pierden con la técnica de hematoxilina y eosina, así como se perdían la de las células caliciformes, lo que les da una especie de apariencia de esponja. Nosotros encontramos también la presencia de acinos mixtos. Los acinos mixtos no son más que acinos que tienen presencia celular tanto de células con secreción mucosa como de secreción serosa. En algunos de estos casos, estos acinos forman estas estructuras en donde los acinos serosos rodean a los acinos mucosos, aunque todos llegan a estar en contacto con la luz, formando las medialunas o semilunas de von Ebner. Recapitulando. Entonces podemos ver que las glándulas exocrinas se pueden clasificar según su morfología o su función. Según la morfología podrían ser según el número de células y cómo están organizadas sus unidades secretoras. Entonces según el número de células podrían ser unicelulares, multicelulares. Según cómo están organizadas estas unidades secretorias pueden ser intraepiteliales, superficies epiteliales o con conductos. Y según las características del conducto podrían ser simples o compuestas, y según la morfología del adenómero podrían ser tubulares, acinares o alveolares. Según su clasificación funcional, vimos entonces que podrían ser, según el mecanismo de liberación de su producto de secreción, podrían ser merocrinas, apocrinas u holocrinas. Merocrinas liberaban su producto de secreción de una manera que consideraríamos normal, es decir, estas vesículas secretorias se fusionan con la membrana y se libera su contenido a la luz. En las apocrinas se pellizca una porción de la membrana plasmática de la superficie apical de la célula, y en las holocrinas se secreta la célula completa luego de que está ya apoptosado. Según el tipo de secreción podría ser serosa, mucosa o mixta.
quiero que hablemos un poco sobre la organización del estroma en las glándulas exocrinas mayores. Recuerden que el estroma era esta porción de sostén, esta porción supuestamente no funcional, que ahora sabemos que cumple función de nutrición, de intercambio de metabolitos, le permite información espacial a las células para ya saber en dónde se encuentran y con quién se están relacionando, etc. Ahora, nosotros conocemos que alrededor de cada uno de los órganos de estas glándulas exocrinas mayores encontramos una cápsula de tejido conectivo. Nosotros tenemos que el tejido conectivo, esta cápsula, se va a invaginar hacia dentro del órgano y nos va a formar tabiques interlobares que nos va a dividir el parénquima de esta glándula, dividiéndolo en lóbulos. A su vez, estos tabiques interlobares, porque están entre los lóbulos, van a adentrarse hacia los lóbulos, formando tabiques interlobulillares que van a dividir a estos lóbulos en lobulillos. A su vez, estos tabiques interlobulillares se van a adentrar dentro de los lobulillos para rodear con tejido conectivo a estas porciones secretoras o adenómeros de las glándulas para proveerles nutrición y intercambio metabólico. Entonces, encontramos acá un ejemplo en esta glándula, que es la glándula parótida. Tenemos la cápsula que va a rodear la glándula. Vemos cómo esta cápsula se invagina dentro del órgano, formando estos tabiques interlobares que nos forman estos lóbulos. Ahora, estos tabiques, cuando entran entre los lóbulos, nos forman los lobulillos, y vemos cómo también se adentra este tejido conectivo dentro de los lobulillos para rodear a cada una de estas porciones secretoras de esta glándula. Continuando, nosotros sabemos que los acinos, ¿verdad?, que son el adenómero. Ahora, nosotros sabemos que los acinos tienen que drenar su producto de secreción hacia algún lado. Este sitio hacia donde es drenado todo el producto de secreción formado por los adenómeros van a ser los conductos. Pero los conductos no van a tener todos un solo tamaño. Como nosotros estábamos viendo, hay una organización morfofuncional en donde vamos desde lo micro hasta lo macro. Entonces, estos conductos, vamos a encontrar que tenemos conductos intralobulillares, es decir, que están dentro del lobulillo, y conductos interlobulillares, es decir, que están entre los lobulillos. Estos conductos intralobulillares se van a dividir en conductos intercalares y conductos estriados intralobulillares, mientras que los interlobulillares van a ser conductos estriados interlobulillares y conductos excretores. Conductos intercalares. Los conductos intercalares van a ser los conductos más pequeños de todos. Es más, estos conductos intercalares son más pequeños que los mismos acinos. Están rodeados de acinos. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros identificarlos dentro del microscopio. Ustedes van a poder darse cuenta que están formados por células cúbicas con una tinción muy basófila, con núcleos redondeados y una luz pequeñita y definida. Los conductos intercalares van a drenar en los conductos estriados intralobulillares. Los conductos estriados intralobulillares son mucho más grandes. Vemos la diferencia del tamaño de la proporción célula-núcleo. Vemos que en este caso son bastante eosinófilos y estos son más grandes que los mismos acinos. Están rodeados de acinos porque están dentro del lobulillo, por eso son intralobulillares. Las células que los forman no son cúbicas sino cilíndricas, tienen núcleos redondeados, muchas estriaciones basales y una luz definida y de mayor tamaño. Acá los vemos con mayor aumento, vemos las estriaciones basales, los núcleos esféricos, vemos el color que es bastante eosinófilo en comparación con los núcleos que son bastante basófilos, y la luz bien definida y mucho más grande que la que ya habíamos visto en el conducto intercalar. Ahora, todos estos conductos estriados intralobulillares, ¿hacia dónde creen que van a drenar? Hacia los conductos estriados interlobulillares. ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros el intralobulillar del interlobulillar? ¿De qué está rodeado? Ahora, si el conducto estriado intralobulillar está rodeado de acinos, el interlobulillar, ya que está entre lobulillos, él va a estar rodeado de tejido conectivo. Nos vamos a encontrar que son más grandes que los intercalares, van a estar rodeados de tejido conectivo, y el resto de las características son muy parecidas a los estriados intralobulillares. Es decir, son bastante eosinófilos, tienen núcleos esféricos, que poseen estriaciones basales, que tienen una luz grande y definida, etc. Todos estos conductos estriados interlobulillares a su vez van a drenar en los conductos excretores. Son conductos que son de muy gran tamaño. Si nos damos cuenta de la proporción del aumento de esta microfotografía, vemos cómo acá podemos llegar a delimitar cada uno de los núcleos celulares y cada una de las células por separado.
podemos ver que acá casi no podemos definir las células una de otra. Podemos más o menos ver sus núcleos, mientras que acá sí las estamos viendo de cerca. Por lo tanto, nos damos cuenta de la magnitud de este conducto excretor y que es en estos conductos excretores donde van a drenar todos estos otros conductos estriados interlobulillares para que este producto de secreción sumatorio de todos los lobulillos pueda llegar hacia su objetivo. Acá tenemos otras imágenes de estos conductos excretores. Acá vemos en una glándula en donde tenemos predominancia de acinos mucosos. Lo podemos observar porque son prácticamente ópticamente vacíos, dado a que su producto de secreción, repito, es mucina, que se pierde con la técnica de hematoxilina y eosina. En este caso tenemos un acino predominantemente seroso, vemos la pálida acidofilia apical de cada uno de estos y cómo tenemos estos conductos excretores gigantescos rodeados de tejido conectivo en nuestros tabiques interlobares. Acá en este dibujo está esquematizado cómo va el crecimiento desde micro hasta macro de todos estos conductos. Vemos que todos los acinos se encuentran dentro de los lóbulos y que cada uno drena en un conducto intercalar. Los conductos intercalares a su vez van a drenar en los conductos estriados intralobulillares, que van a drenar en los conductos estriados interlobulillares, que van a drenar a su vez en el conducto excretor. Y es la sumatoria de todos estos conductos excretores que van a formar, por ejemplo, en el caso de la glándula parótida, el conducto de Stennon, y en la glándula submaxilar, el conducto de Wharton, también denominados conducto parotidio y conducto submaxilar. Células mioepiteliales. Las células mioepiteliales no son más que pequeñas células especializadas en la contractilidad. Ellas son unas células, vamos a llamarlas parientes, de las células del músculo liso, y que ellas lo que hacen es que rodean a los acinos y es la contracción de estas células mioepiteliales la cual impulsa a su producto de secreción hacia la luz de los conductos. Con esto damos por terminado glándulas exocrinas. Iniciamos con glándulas endocrinas. ¿Qué son las glándulas endocrinas? A diferencia de las exocrinas, en la cual su producto de secreción era liberado hacia la luz, en este caso, estas glándulas carecen de conductos y liberan su producto de secreción, en este caso denominado hormonas, al tejido conectivo, en donde se introduce a los vasos sanguíneos para alcanzar sus tejidos y células diana. ¿Qué es una hormona? Es un producto de secreción de células y órganos endocrinos que tiene una actividad biológica sobre una célula o un tejido específico, al cual denominamos célula blanco o célula diana. Este es transportado a través del sistema circulatorio o el tejido conectivo. Ahora, un órgano, un tejido o una célula blanco no son más que aquellos órganos, tejidos y células sobre los cuales van a actuar hormonas secretadas por glándulas endocrinas. A las glándulas endocrinas las vamos a poder clasificar según los dos parámetros principales con las que clasificamos a las glándulas exocrinas. Entonces va a ser su clasificación morfológica y su clasificación funcional. Según su morfología pueden estar anatómicamente definidas como son las glándulas endocrinas trabeculares y foliculares, o pueden formar parte del sistema endocrino difuso. En cambio, la clasificación funcional va a depender de que si estas glándulas endocrinas son productoras de hormonas polipeptídicas o glucoproteicas, o si son productoras de hormonas esteroideas. Entre las anatómicamente definidas vamos a encontrar a las glándulas trabeculares. Esto quiere decir que el tejido conectivo que las rodea forma estas especies de trabéculas que las dividen, como por ejemplo tenemos la corteza de la glándula suprarrenal. En el caso de las glándulas foliculares es porque forman estos folículos, como por ejemplo la glándula tiroides, que nos va a formar los folículos tiroideos. En la clasificación funcional de las glándulas endocrinas nos tenemos que ir mucho más chico. Tenemos que ir hacia las organelas que están más desarrolladas según el producto de secreción de esta glándula. En caso de las células productoras de polipéptidos, tiene sentido pensar que poseen un retículo endoplasmático rugoso desarrollado, un desarrollado complejo de Golgi, una gran cantidad de vesículas de secreción. Por ejemplo, las células alfa y beta del páncreas, que están especializadas en la secreción de insulina y glucagón, o por ejemplo las células de la hipófisis, que van a estar encargadas de sintetizar un gran número de hormonas polipeptídicas que van a estar encargadas de continuar el eje hormonal que va a controlar un sinfín de procesos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las células productoras de esteroides, en donde no va a estar tan desarrollado su retículo endoplasmático rugoso, debido a que tenemos que pensar que su producto de secreción, es decir,
ellas no están especializadas para la síntesis proteica. Esto no quiere decir que no tengan retículo endoplasmático rugoso, sino que no está tan desarrollada como en células cuya función neta es la producción de proteínas. En este caso, si son células que producen hormonas esteroideas, que son hormonas de origen lipídico, entonces vamos a encontrar que tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, un complejo de Golgi desarrollado, vamos a encontrar una gran cantidad de inclusiones lipídicas, de mitocondrias, y que no se van a observar vesículas de secreción. Ahora, ¿por qué no se van a encontrar vesículas de secreción? Bueno, tenemos que pensar que si el producto de secreción son hormonas esteroideas, entonces estas, al ser capaces de difundir a través de la membrana plasmática, no se van a quedar atrapadas dentro de las vesículas. Estas entonces son capaces de atravesar la membrana plasmática tanto de las vesículas como de la célula y son liberadas al tejido conectivo. Muchos ejemplos conocemos de estas glándulas que están especializadas en la producción de hormonas esteroideas, como por ejemplo los ovarios, los testículos y algunas porciones de la corteza de la glándula suprarrenal. Bueno, espero que se hayan divertido tanto viendo esta clase como yo me divertí dándola. A mí me encanta muchísimo este tema de tejido epitelial glandular. Quiero que hagan énfasis en el estudio de la formación de las glándulas, de la clasificación. Quiero que hagan los esquemas, porque los esquemas nos van a permitir organizar toda esta información que si estamos leyendo los libros nos ametrallan con información. Entonces nosotros al clasificar esta información en esquemas, en cuadros, se hace un poquito más digerible, un poquito más entendible. Quiero también que empiecen a investigar ejemplos de cada una de estas glándulas exocrinas que les nombré y que los dejen abajo en los comentarios. Mi nombre es Ricardo Soto, nosotros somos Cognitios y recuerden que estamos aquí para ayudarte. Gracias.